Sábado, finalizando la semana de los jóvenes, ¿verdad? Que sin duda alguna fue bien especial, diferentes predicadores, nuestros propios jóvenes predicaron esta semana, así que una semana redonda, especial. Y hoy día, ¿cierto? Es quinto sábado, ¿cierto? Sábado de educación también. Se nos acompaña nuestro hermano profesor aquí adelante. Y en esta mañana, ¿cierto? Vamos a estudiar la Biblia en relación a un tema que siempre estamos estudiando, viendo, reflexionando, y vamos hoy día a estudiar especialmente el libro de Joel. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Joel, en el capítulo 1, por favor. Vamos al libro de Joel rápidamente. Vamos a Joel capítulo 1. Busquen, por favor. Vamos a estudiar este maravilloso libro, un libro muy hermoso del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Es un libro muy práctico, ¿cierto? Y vamos a ir descubriendo varias cosas interesantes en relación a este hermoso libro. Busquen ahí, por favor, Joel capítulo 1. Busquen ahí Joel capítulo 1. Si ustedes pueden notar allí, este libro es un libro muy práctico. Si nosotros lo leemos a primera vista, tal vez nos surja algunas inquietudes en relación al libro, porque es un libro que hay que leerlo con mucha atención y con mucho cuidado para poder entender el mensaje. Es interesante que este libro, a diferencia de los demás profetas menores y profetas mayores, que de alguna manera uno puede fechar a los diferentes libros que aparecen en la Biblia, este libro no aparece ninguna información, no aparece algún evento, algún terremoto o algún rey, ¿cierto?, que pueda marcar y podamos nosotros fechar este libro. Por tanto, no podemos definir con claridad cuál es la fecha exacta de este libro, aunque tampoco es importante, y tal vez Dios quiso que no pudiera tener una fecha, digamos, determinada, porque es un libro que es un mensaje para todos los tiempos, pero especialmente para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y es interesante que este libro comienza hablándonos de una plaga, ¿cierto? Y es una plaga, dice, ¿de qué tipo es esta plaga? Muy bien, saltamontes, langostas, revoltón. Lo que no se comió la langosta, se lo comió el revoltón, el saltón, ¿cierto? Cantidad de insectos que no son cientos, sino son millones de insectos. No sé si ustedes han visto alguna vez en la televisión las plagas, ¿cierto? De insectos que son, usted ve el cielo negro, porque son millones de insectos, y cuando ya no hay nada, se desaparecen, así de un santiamén, de la noche a la mañana desaparecen. Bueno, aquí el profeta ve una perspectiva, un peligro, ¿cierto? Y es interesante, me gusta mucho este libro, y déjenme decirle por qué. Porque es un libro, si nosotros queremos mencionar, que tiene tiene un lenguaje netamente agrícola. Netamente agrícola. Ustedes saben que la economía hebrea, ¿cierto?, estaba basada en un contexto agrícola. Ellos dependían de lo agrícola, todos sus ciclos, sus fiestas estaban en torno, ¿cierto?, a lo agrícola. Cuando uno mira, por ejemplo, el día 16, ellos comenzaban a mecer lo que se llama la gavilla mecida, donde eran los primeros frutos, porque era primavera, ¿cierto? La primavera está entre más o menos marzo, abril y mayo, más o menos, ¿cierto?, que eran recién, ¿cierto?, los primeros granos. Y luego, 50 días después, ¿cierto?, el Shavuot, o lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, allí ellos recogían el grano maduro. Entonces, todas las fiestas, ¿cierto?, eran netamente agrícolas. Ellos dependían del manzano, de los cereales como el trigo, ¿cierto?, lo que es la cebada. Entonces, de lo que es los olivos, el aceite,
y así diferentes, la uva, las vides, etcétera, etcétera. Entonces su economía era netamente agrícola, netamente agrícola. Y en ese lenguaje Joel nos va a hablar de algo muy importante. Cuando uno estudia el libro Joel, uno lo puede comparar con las 7 trompetas del Apocalipsis. El lenguaje de Joel es un lenguaje, aunque ustedes no lo crean, es un lenguaje apocalíptico. Y es por eso que nosotros, antes de estudiar las profecías de Apocalipsis, yo les recomiendo a ustedes, hoy día solamente vamos a hacer un acercamiento muy breve en relación a este maravilloso libro. Pero yo les pido a ustedes que puedan ir comparándolo, profundizándolo, estudiándolo, para que ustedes puedan ver que es un libro muy contingente, muy actual en relación a lo que nosotros debemos saber en relación al tiempo del fin. Y ustedes pueden mirar acá que una vez que habla de que la oruga, ¿cierto?, que el saltón, el revoltón, ¿cierto?, se comieron todo, ¿cierto?, y eso significaba la ruina para ellos, ¿cierto? O sea, que se coman las cosechas era la ruina inminente, porque eso conllevaba, era como una especie de efecto dominó. ¿Entienden el concepto del efecto dominó? O lo que nosotros llamamos una acción colateral, ¿cierto?, un efecto colateral. En simples palabras, un efecto colateral es que cuando es el efecto dominó, cae una pieza de dominó, cae la otra, cae y cae todo, ¿cierto? Eso es un efecto colateral, ¿cierto? Porque que causa, ¿cierto?, determinada acción causal que evoca, ¿cierto?, el tercero, así, ¿cierto?, una acción en cadena, ¿cierto? Eso es un efecto colateral, por lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, el efecto dominó. Y acá el hecho de que las orugas, el saltón, el revoltón, la plaga haya destruido absolutamente todo, eso significa ruina, significa miseria, significa hambre, ¿cierto?, sufrimiento, etcétera, etcétera. Y entonces es muy importante para Joel la lluvia temprana, la lluvia tardía, lo que es el fruto, evitar que vengan plagas, ¿verdad? Recuerden que estamos viviendo en un tiempo donde no hay insecticidas ni ningún ese tipo de cosas, sino que ellos dependen netamente del Señor, netamente del Señor. Y en ese contexto, ¿verdad?, va a hablarnos Joel. Miren ustedes, verso 5. Comienza a Joel ahora a reflexionar en relación a esto agrícola. Dice, despertad, dice, borrachos, y llorad y gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado, dice, de vuestra boca. Y luego el siguiente, porque un pueblo, dice, fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, asoló, ¿cierto?, mi vid y descortezó, dice, mi higuera. Del todo, dice, la desnudó y derribó sus ramas y quedaron como quedaron, blancas. Miren ahora lo que sigue. Llora tú, como joven, dice, vestido de ropas ásperas, o sea, como una mujer viuda, por el marido, dice, de su juventud. Desapareció, dice, de la casa de Jehová. ¿Qué desapareció? La ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están, dice, de duelo. El campo está asolado y se enlutó, dice, la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió, dice, ¿qué se perdió? El aceite. ¿Se dan cuenta? Esto es abriendo un paréntesis. ¿Se dan cuenta que el vino que usaban los sacerdotes no era vino fermentado? Porque ahí dice que el vino se pasó, o sea, se fermentó y ya no se puede usar, no se puede ocupar. Entonces acá inmediatamente con qué el profeta Joel relaciona este desastre de la oruga, el revoltón, el saltón, con qué inmediatamente lo relaciona. ¿Cuál es el centro, verdad, donde ellos adoraban? ¿Con qué lo relaciona? Si ustedes se dan cuenta, este desastre agrícola está en relación con un desastre espiritual, netamente espiritual, porque inmediatamente dice, borrachos giman, clamen y lloren, porque les es quitado, ¿cierto?, el vino, y ya no pueden, dice, embriagarse. Luego dice, sacerdotes lloren y están de luto. ¿Por qué? Y inmediatamente el texto nos centra en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El santuario. Pero ¿por qué los sacerdotes, ministros del Señor, tienen que estar de duelo, de luto? ¿Cuál es el motivo? No hay
cosecha, no hay higuera, no hay frutos, no hay vides. Y entonces, ¿qué no hay también? Si no hay ninguna de estas cosas. No hay cierta ofrenda de libación. No hay ofrenda de gratitud. ¿Por qué? Porque no tienen que entregar, no tienen que dar al templo. Y entonces eso significa, ¿verdad?, que en la mentalidad bíblica, lo que le pasaba a las personas, lo común, lo rutinario, ¿cierto?, tiene y está en íntima relación con la vida espiritual. Yo les pregunto a ustedes, en el contexto de Joel, de esta visión que nos muestra Joel, ¿cómo está la vida espiritual del pueblo? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? ¿Cómo está la vida espiritual del pueblo? Está mal, pues. Está muy mal, ¿cierto? Porque ya vamos a ver que Joel es el libro que más habla, y ya lo vamos a mirar, de un concepto que luego nosotros lo vamos a ver en reiteradas veces, especialmente en el libro de los Romanos y el libro de Apocalipsis, una expresión que ya la vamos a mirar acá, que aparece repetidamente en el libro, y eso da a entender de que esta ruina nacional, esta ruina puntual, geográfica, local, tiene una connotación donde el profeta lo va a relacionar con una ruina total que apunta hacia el tiempo del fin, a una visión que es para muchos días. Y en ese sentido, ¿verdad?, la Biblia dice en el verso número 11, confundidos, dice, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Yo les pregunto, miren, acá hay un efecto dominó. ¿Por qué no solamente el saltón, el revoltón se comieron la cosecha, sino lo que no se comieron, que es lo que dice el texto? Para que haya cosecha, para que haya cierto vida, para que haya cierto alimento, fruto, ¿qué tiene que haber primero? Tiene que haber lluvia. Tiene que haber lluvia. Y ya vamos a hablar de los dos tipos de lluvias que había en el pueblo, ¿cierto? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sí? Y aquí da a entender el texto que no ha llovido, por tanto hay sequía. Ustedes ven la gente desde la tercera y cuarta región, generalmente el tipo de animales que se crían, porque va a depender el suelo, ¿cierto?, y va a depender la cantidad de pasto y forraje que haya, es lo que se va a tener, ¿cierto? En el sur hay vacas, ¿cierto? Porque hay un tipo de pasto, de forraje que es diferente al de acá. En la tercera región es más espinoso, más espino, ¿cierto?, más cardos, más pasto seco. Entonces el tipo de animales que se crían ahí es un tipo más de caprino, ¿cierto?, de cabras, ¿cierto?, y ese tipo de chivos, y ese tipo de animalitos se puede criar en esos lugares. Pero hoy día ustedes ven que cada vez más el agua escasea, ¿cierto? Y ustedes saben que en Chile, ¿cierto?, el agua, lamentablemente, del gobierno de Frei Ruiz Tagle, ¿cierto?, él es conocido como un gran empresario, ¿cierto? Él vendió y hipotecó el agua, ¿cierto?, a los españoles, ¿cierto? Entonces el agua no nos pertenece, ustedes saben eso, ¿cierto? El agua en Chile hay un vacío, lamentablemente en Chile, lamentablemente hay muchos vacíos legales. Entonces los empresarios, ¿cierto?, que ven siempre el lucro, se aprovechan de estos vacíos legales para poder beneficiarse, usufructuar, ¿cierto?, de un recurso que nos pertenece a todos. Y ustedes ven que las mineras acá destruyen todo, ¿cierto? Estas mineras grandes como, claro, ¿cierto? La Coyahuasi, ¿cierto?, hizo la Esmeralda, hace cosas plazas para disfrazar todo el daño que hace, ¿cierto? Vende, ¿cierto?, compra, ¿cierto? Mi papá en 40 años pescador. Si ustedes miran la costa de acá, está toda muerta, la costa llena de ácido, ¿cierto? El ácido que tira las mineras a través del metal, todo lo destruye, ¿cierto? El agua es un elemento vital para vivir. Y se cree, ¿cierto? Ustedes saben que las napas más grandes del mundo, ¿cierto? La napa más grande está en Australia, ¿cierto? Está debajo de Australia, son grandes napas, es la napa más grande del mundo, donde hay agua, ¿cierto? Es la primera napa. La segunda está acá en Sudamérica, ¿cierto? Está entre Brasil, Paraguay y Argentina. Es la segunda napa más grande de agua, reserva que existe, del 2% de agua que existe en el mundo, ¿cierto? Y no hay más, ¿cierto? Europa se está quedando prácticamente sin agua, porque llueve ácido, de forma ácida,
¿cierto? Por los productos que se envían hacia la atmósfera. Entonces se cree, ¿cierto?, que si no es el Señor antes, ya no va a ser la lucha por el petróleo, sino que el problema va a ser por el agua, ¿cierto? Y yo creo que en breve Chile va a entrar en conflicto con sus vecinos, ¿cierto?, por los recursos hídricos, por el agua. ¿Entienden ustedes? El agua es un elemento vital. Entonces imagínense que si para nosotros hoy día en la actualidad el agua es un elemento vital y fundamental, más para ellos en su economía agrícola, ¿cierto? Hay una sequía tremenda, ¿cierto? O sea, hay un desastre tremendo. Entonces, el Señor que pide cuando viene un desastre, ¿cierto? En el contexto aquí de Joel, ¿cierto? Hay un problema espiritual, hay algo que ellos no estaban haciendo de lo que Dios realmente quería. Dios quitó su protección de ellos, ¿cierto? Y vinieron estas desastres, estas plagas sobre el pueblo de Israel, donde están en una crisis tremenda. Dios dice: clamen, giman, lloren, ¿verdad? Y entonces miren ahora, vestidos, dice verso 13, de luto y lamentar sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitaban de la casa de nuestro Dios la ofrenda, la liberación. Miren el verso 14, habla de proclamar, ¿qué cosa? Ayuno, convocar, dice, asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad, dice, a Jehová. Miren el 15, acá la palabra que yo les explicaba hace un momento atrás. Ay del día, porque está cercano, dice, el día de Jehová vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer que pasó de la casa de nuestro Dios. Miren, esta es la primera expresión, hay una interjección, ay, ¿cierto? Es una interjección, ¿cierto? Ay, ¿cierto? De dolor, pero no solo de dolor, sino que de lamento, ¿cierto? Ustedes ven en las culturas altiplánicas, ¿cierto? En las culturas mahometanas, ¿cierto? Se usa mucho lo que es una expresión a través del lenguaje del lamento, ¿cierto? El lamento es una expresión cultural, ¿cierto? Ancestral, ¿cierto? Especialmente si ustedes miran los cantos altiplánicos del folclore altiplánico, es de lamento, ¿cierto? Ay, 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 siempre cantan con un lamento, ¿cierto? Y eso es una forma de expresar, ¿cierto?, la cultura de su forma de ver la vida, ¿cierto? La gente del altiplano cree mucho en lo que es la Pachamama, ¿cierto? Los araucanos, ¿cierto?, mapuches creen, ¿cierto?, en el mapu, ¿cierto?, en la tierra, como que son hijos de la tierra, ¿cierto? Y entonces ellos claman a través de sus rituales, ¿cierto?, que ellos hacen, ¿cierto?, en el sentido de su cosmovisión, de cómo ellos miran la realidad espiritual. Y entonces ellos claman, ¿cierto?, el clamar a través del canto, del dolor, ¿cierto? Los brahmas, ¿cierto?, a través de las oraciones, ¿verdad?, que hacen los monjes tibetanos. Es una forma de expresar, pero generalmente la mentalidad oriental tiene la misma esencia de expresar, ¿cierto? El ay, ¿cierto? Como un ay que nace de lo más profundo del alma, un lamento por algo que se tenía, pero que ya no se tiene y se perdió. Y entonces nosotros vemos acá que hay, pero no ahora, dice el profeta con ese hay va a hacer un puente, una bisagra entre lo que ocurrió, el desastre de la oruga, del revoltón, del saltón, y de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la sequía, ¿cierto? Y entonces el profeta une eso, ¿cierto?, ese evento local, puntual, geográfico, ahora lo extiende, ¿cierto?, a lo que él visiona hacia el tiempo del fin. Hay, ¿cierto?, porque viene, ¿qué cosa? El día, dice, nada más. Y más adelante dice, el día de Jehová, dice. Se acabó la alegría, se acabó el placer, dice, en la casa de Dios. Y por tanto, dice más atrás, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamen, dice, giman los ancianos, llamen a los ancianos, hagan santa convocación. Ahora, la santa convocación, ¿dónde se cita? ¿Dónde debe ser hecha? ¿Dónde debe reunirse el pueblo? En la casa de Dios, curiosamente. En el templo, en el santuario, reúnanse en la casa de Dios. Giman, clamen, vístanse de silicio con ropas ásperas, ¿cierto? Hagan ayuno, oren, dice, y clamen, dice, a Jehová. ¿Qué les parece? Entonces, ese lenguaje un poco bíblico, muy característico de los protestantes menores, nos está diciendo algo también a nosotros, también, ¿verdad? Cuando viene, ¿cierto?, el desastre, cuando viene, ¿cierto?, cuando no estamos bien nosotros,
nuestra vida espiritual está lejos del Señor, las cosas no es que Dios nos castigue en forma directa. Cuando usted mira el libro de los Romanos, dice Dios los entregó, dice a cosas vergonzosas. Esa palabra entregar de la ira de Dios es un castigo no directo de Dios, porque en el tiempo final Dios va a castigar directamente a la gente, destruyéndola, ¿sí?, por la maldad. Pero en el mundo en que vivimos de causa y efecto, cuando la Biblia habla de castigo de Dios, se refiere a las decisiones que cada persona toma, pero apartada de Dios. Y las consecuencias que traen esas decisiones que se toman, que siempre son nefastas y negativas, son el castigo indirecto de Dios, ¿cierto?, a esas malas decisiones. Y entonces acá cuando habla, ¿cierto?, de la vida espiritual del pueblo, es que el pueblo tomó decisiones equivocadas e independientes de Dios. Y entonces las consecuencias se hacen sentir a través de lo que ellos conocen, ¿cierto?, de lo que ellos están acostumbrados. Ya el templo no puede haber adoración, ni alegría, ni gozo, ni júbilo, porque faltan los elementos importantes para poder hacer lo que es la ofrenda, la libación, etcétera, etcétera. Entonces ahora Dios, ¿qué pide? Cuando nuestra vida espiritual, hay algo que tenemos que hacer, ¿cierto? En el contexto nuestro y de Joel, más en el nuestro, se acerca el día de Jehová, ¿cierto? El día de Jehová, es el día de ajustes de cuentas. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Tenemos que primero hacer una revisión nuestra, cada uno de nosotros. Yo le llamo una introspección. Una introspección es un análisis interno, reflexivo, de cómo está mi vida espiritual. ¿Estamos a cuenta con el Señor? Y entonces, si no lo estamos, el Señor, ¿qué dice que tenemos que hacer? A principio, nada más. Tenemos que ayunar. Y yo cuando me refiero a ayuno, no solo me refiero a no comer, ¿cierto?, sino como lo veíamos en la escuela sabática, ¿cierto? El ayuno es más amplio, es abstenernos de hacer el mal, abstenernos, ¿cierto?, de transgredir el sábado, abstenernos, ¿cierto?, de no darle, dice, el alimento al pobre, etc. O sea, el ayuno tiene que ver con abstenerse de todas las cosas que nos perjudican y que nos alejan de Dios. Entonces dice, ayunen, ¿cierto?, clamen, oren y hagan convocación. Ya les voy a hablar un poco de la santa convocación. ¿A qué se refiere la santa convocación? Y deberíamos nosotros hacer santas convocaciones, ¿cierto? Es bíblico esto, ya les voy a explicar a qué se refiere. Entonces, miren, vamos a avanzar porque el tiempo ya también avanza. Capítulo 2 ahora, para avanzar un poquito más adelante. Capítulo 2, el verso número 12. Una vez que Dios pide esto, ¿cierto?, dice, ahora pues, dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Convertidos, dice, ahora a mí. Con todo, dice, vuestro corazón. Y luego dice, con ayuno, llanto y lamento. ¿Se dan cuenta lo que hay? Se transforma en llanto y lamento. Rajad, no vuestros vestidos, sino que vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos, vuelve por segunda vez a repetir, a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande y misericordia. Acá muestra lo mismo que le mostró Moisés, el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Un Dios tardo para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Joel? Se acerca el día de Jehová. Día terrible, dice, de oscuridad, de tiniebla, muestra los elementos, ya vamos a mirar un poquito de eso. Pero ¿qué es lo que pide el profeta? ¿Para qué lamentarse? ¿Para qué llorar? ¿Para qué orar? ¿Para qué hacer asamblea? ¿Para qué ayunar? ¿Cuál es el propósito? Dice. ¿Llevarnos a dónde? Dice el texto. Al arrepentimiento, al cambiar el corazón. Dice, no rasguen sus vestidos, ¿verdad? No hagan cosas externas, sino que realmente hagan un cambio de sus vidas total. Dice, conviértase completamente, dice, al Señor. Convertido, dice, al Señor. Y bueno, en la experiencia, ¿cierto?, de la vida espiritual, mis hermanos, una de las cosas más importantes de lo que espera Dios de nosotros es que nosotros nos volvamos completamente y podamos convertirnos realmente al Señor. Eso es lo que espera Dios. Convertidos, dice. 2 veces repite la expresión. Porque el día de Jehová, dice, se acerca. Miren ahora acá, miren algo bien interesante que yo quiero mostrarles acá. Verso número 15. Aparecen varios elementos, ¿cierto?, de acciones. ¿Cuál es la primera acción? Tocar trompeta en Sion. Luego, proclamar ayuno. Luego, convocar asamblea. Luego, reunir al pueblo. Luego,
santificar la reunión, luego juntad a los ancianos, luego congregar a los niños, tocar, proclamar, convocar, reunir, santificar, juntar, congregar. ¿Qué les parece? Varias cosas que dice el texto. Primero, tocar, ¿cierto? La trompeta es advertencia. Cada vez que había una asamblea, se tocaba la trompeta y el pueblo se reunía, ¿cierto?, en torno al templo, porque algo importante iba a ser dicho por el profeta, o por el que dirigía el pueblo, o por el sacerdote. Tocar, dice, trompeta en Sion, en Jerusalén. Proclamar ayuno, convocar a asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, aún a los que maman, dice, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, y lo entregues a la oprobio de tu heredad, para que no la dominen, dicen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará, dice, a su pueblo. ¿Qué les parece? Entonces miren qué bonito es el lenguaje de jóvenes, un poco fuerte, pero que solamente cumple con la función de poder llevarnos al arrepentimiento verdadero de Dios. Ustedes saben que nosotros hacemos asambleas, ¿cierto? Pero realmente acá en la iglesia, ¿para qué hacemos asambleas generalmente? Para desglosar, para ahorrar gente en la iglesia, para castigar a la gente, entre comillas, para sancionar, desglosar, censurar, etc. Pero acá no está hablando de una asamblea para ese tipo de cosas, ni siquiera habla de una asamblea administrativa, sino que dice que deberíamos hacer asambleas ¿para qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el propósito de la asamblea? Acá lo dice, ¿cuál es el propósito? Tiene un propósito espiritual. ¿Para qué entonces nos vamos a juntar en una asamblea? ¿Le gustaría a usted que hiciéramos una asamblea donde pudiéramos todos arrodillarnos a Dios, analizarnos, decir: hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos haciendo esto? Y preguntar, y cada uno diga: en realidad esto está pasando, yo creo que estoy muy lejos de Dios, tengo que acercarme más, no estamos cumpliendo por esto, y que hagamos una especie de autoanálisis, pero que se pueda decir, ¿cierto? No, ahora no algo interno, sino algo colectivo, porque eso es bíblico, acá lo dice. O sea, deberíamos juntarnos como iglesia un día y hacer una asamblea, pero una asamblea, ¿cierto?, para ver, analizar nuestra vida. No sé si ustedes han visto el video, ¿cierto? Pudo haber sido, lo que pudo haber sido no fue. ¿Han visto ese video? Es un video del año 1903, en el congreso, ¿cierto?, que se iba a tener de la conferencia general. Dice Elena White que si en ese congreso los líderes de iglesia se hubiesen arrepentido de corazón y hubiesen cambiado su vida, el cielo hubiese venido. Pero dice que Jesús no vino, dice, porque los líderes no estuvieron dispuestos a humillarse a Dios y a arrepentirse de sus pecados. Entonces dice ella, lo que pudo haber sido, dice, y no fue. Y eso lo escribe, ustedes lo pueden mirar el video en YouTube, pero también lo pueden leer, ¿cierto?, allí en los testimonios para la iglesia, el tomo número 7. Ahí aparece esa visión completa, una visión que tuvo, y despertó en el agua y despertó llorando, porque solamente era un sueño. Ella veía que se arrepentía, se abrazaban, lloraban, se juntaban, y un hermano tras otro se iba levantando, e iba pidiendo perdón, e iba analizando su vida. ¿Ustedes creen que puede ser positivo eso? ¿Podría ser positivo? De que nosotros hagamos un análisis como iglesia y ver realmente nuestra condición, de lo que realmente, y que cada uno se levante, ¿cierto?, y le pida perdón a Dios, ¿cierto?, por lo que no ha hecho. Y que si hay discordia en la iglesia, el hermano le pida perdón a otro hermano, ¿cierto?, y vivamos un espíritu. A veces esas cosas hacen falta, esos espacios, ¿no? Acá la Biblia habla de eso. Dice: hagan asamblea, toquen trompeta, proclamad ayuno, dice, santificar, dice, la asamblea. ¿Qué significa santificar a la asamblea? ¿Sabes lo que significa? Significa que lo que vamos a hacer para que realmente sea santificado, primero que hay que hacer, apartar todo lo malo de nosotros, arreglar las cosas entre nosotros. Y entonces allí, ¿cierto?, el Espíritu de Dios va a poder obrar en el contexto de la iglesia. Eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo. Eso es lo que necesita realmente. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de la condición en que hoy día vive la iglesia, ¿cierto? El día jueves Juanito, ¿cierto?, habló acerca de la iglesia de la Odisea, ¿no es así? Y la condición, la odicense en que se encuentra, que es muy parecida a la condición del mundo, ¿cierto?
Ustedes ven que mientras la iglesia es la odisea, en el sentido de la tibieza, de la indiferencia, ¿cierto? Del conformismo, que se siente bien como está, feliz como está, ¿cierto? Le gusta venir a la iglesia a los religiosos, pero también le gusta el mundo, ¿cierto? Hay muchos miembros de iglesia que le gusta la iglesia, pero también les gusta lo mundano, ¿verdad? Y hoy día en la iglesia se está metiendo lo que es el secularismo, ¿cierto? A eso llamamos la posmodernidad. La posmodernidad de la gente del mundo, ¿cierto? No le interesa la religión, ¿cierto? No le importa la religión. La gente del mundo vive libremente, ¿cierto? Como quiere, ¿cierto? Hoy día están todos los ismos, ¿cierto? Materialismo, consumismo, individualismo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas hoy día en el mundo, ¿cierto? El mundo dice, no hay verdad absoluta, Dios no existe, ¿cierto? No hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. La religión es para la gente retrógrada, ¿cierto? La religión es aburrida, dicen algunos, no le interesa la religión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre hoy día se ha rebelado contra Dios. ¿Por qué? Por todo el intelectualismo que ha habido, ¿cierto? A través de personas que han metido ideas de liberalismo, como que no hay valores, haz lo que tú quieras con tu vida, ¿cierto? Hoy día existe esa idea en el mundo, ¿cierto? De autorrealización, ¿cierto? Que parte de los años 60 con el movimiento hippie, ¿cierto? El sentido de autoliberación, ¿cierto? Haz lo que tú quieras, ¿cierto? Y si tú eres feliz como eres, haz como tú quieras y sé como tú quieras nomás, ¿cierto? ¿Quién te lo va a impedir? No hay parámetros, ¿cierto? No está Dios, no existe Dios. Por tanto, tú eres tu propio juicio. La ética situacional, haz lo que tú quieras. Total, nadie te va a decir nada. Vive como tú quieras, tu cuerpo, haz lo que tú quieras con él. Haz con tu vida lo que quieras, total, ¿cierto? No hay nadie que te pueda controlar. Lo que tú hagas y te sientas bien por eso, sientes feliz, está bien. Ese sentido de autorrealización equivocada, mal dirigida. ¿Se dan cuenta? Ese es vivir el mundo en que vivimos. Yo les contaba a un hermano, el sábado, viernes pasado, mi hermano es prácticamente ateo. Estuve pasando 3 horas discutiendo con él. Hasta las 3 de la mañana estuvimos bien, ¿cierto? Me planté medio, casi me quedo dormido y al culto. Pero sirvió hablar con él, le dije estas cosas. Y su pareja de él es budista, de la religión. Entonces yo empecé a conversar con él. Y miren, yo no discuto con él, le digo una cantidad de cosas. Después le hice 4 preguntas y se acabó la conversación. A la chica le hablé acerca de el budismo. ¿Qué te decía? El budismo no es una religión, es un estado nirvana. ¿Qué es nirvana? Un estado, sí, pero ¿qué es nirvana? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto de mal que tú tienes? Bueno, el mal, el bien, consiste, disfruto. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Y de dónde vienes tú? ¿Quién te trajo al mundo? ¿Quién es? ¿Dónde vas después de la muerte? No tengo muy claro. Entonces, hay cosas, perspectivas de vida que muchas ideas no pueden de alguna manera explicarse. Solamente Dios a través de su palabra puede dar una explicación clara en relación al sentido de la vida y a la autorrealización que está dada en el contexto de vida. Para nosotros, ¿verdad?, el concepto bíblico de lo que es el mundo, ¿cierto?, y de lo que es la vida y cómo debemos vivir la vida, ¿cierto?, en este tiempo final, justamente es esto, una santa convocación, de poder llevarnos al arrepentimiento y a la reflexión. Ahora miren, por favor, yo quiero que miren la última parte del texto. Aquí en el mismo capítulo 2, ¿cierto? Seguimos en el 2. Quiero que busquen, vean ustedes ahora algo interesante, el verso 23. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que nos volvamos a Él, que hay una transformación a través del Santo Espíritu. Verso 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en quién. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra autorrealización? En Jehová, nuestro Dios. Porque os ha dado, dice, la primera lluvia, y a su tiempo hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras señalarán, dice, ¿de qué? De trigo, y los lagares rebosarán, y el vino y el aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Qué les parece? Entonces, miren, acá a través del contexto agrícola, porque este es un contexto agrícola, ¿verdad?, también nos explica una promesa. Dice que Dios va a mandar la lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es el problema que estaba pasando? Tenían sequía, no había qué comer, ¿cierto? La oruga, el saltón, el revoltón se comieron todo. Pero Dios dice: voy a mandar la lluvia tardía y temprana. Ellos necesitaban la lluvia temprana y tardía, ¿cierto? La lluvia temprana, ¿qué hacía? La tierra estaba endurecida, ¿cierto? Y la lluvia temprana mataba la tierra.
y permitía que la semilla se rompiera y germinara. Pero no bastaba con eso, porque la verdadera lluvia que daba el crecimiento, que caía, ¿cierto?, entre septiembre y octubre aproximadamente, esa lluvia era la lluvia tardía, y esa lluvia era abundante, y esa permitía que el fruto pudiese crecer y asegurar de esa manera la cosecha. Y la protección de Dios evitaría que las plagas de la bruja, el saltón, el rotón pudiesen comer aquello, ¿cierto?, si ellos eran fieles, ¿cierto?, en la adoración a Dios y en la fidelidad. Ahora, la lluvia temprana y tardía, ¿de qué forma la interpreta la Biblia también? No solamente en un sentido agrícola para entenderlo, sino miren ustedes en el capítulo mismo 2, el verso número 28, ¿qué dice? Después de esto dice: derramé mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso, dice, de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será, dice, salvo. Finalmente, miren, queridos, Joel nos habla de algo interesante. Nosotros como iglesia, ¿qué esperamos antes que venga el Señor? Nosotros esperamos la lluvia tardía en el sentido agrícola, pero en realidad en palabras, lenguaje más simple, nosotros esperamos que caiga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que esperamos, para terminar el mensaje. Ustedes ven que la gente no se va a convertir con argumentaciones lógicas y filosóficas. La gente necesita convertirse con un poder sobrenatural. Hace poco conversó con un psicólogo y hablamos del Espíritu Santo. Y él no sabía, porque la gente, los psicólogos, psiquiatras son gente muy racional. Entonces, el psicólogo, ¿cierto?, está basado en la idea evolucionista, ¿cierto? Y una idea, digamos, más freudiana, ¿cierto?, de Freud, de Sigmund Freud, ¿cierto? Entonces, una idea más evolucionista, humanista de las cosas, donde se mueve con 40 leyes básicas, ¿cierto?, de la mente, ¿cierto?, de la conducta, intenta saber lo que uno tiene. Y yo le hablé del Espíritu Santo. Y a él le gustó lo que ahora empezamos a conversar. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una energía, como dicen los testigos de Jehová, ni es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Ahora, el concepto de persona que nosotros tenemos, inmediatamente lo imaginamos con manos, pies y ojos, ¿verdad? Pero la Biblia hoy día se ha avanzado tanto en definir qué es una persona. Persona no solamente tiene que tener un cuerpo, necesariamente como nosotros lo imaginamos, no digo que no lo tenga, pero la Biblia habla que el Espíritu Santo tiene ciertas características que son de una persona. Siente, se entristece, alguien le mintió por ahí, gime, o sea, tiene características, ¿cierto?, personales, ¿verdad?, individuales de un ser que piensa, que razona, que intercede por nosotros. Y por tanto le pregunto, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo no es algo místico, hermanos. No es una cosa mística, usted anda flotando en el éter, ¿cierto?, anda levitando usted, ¿cierto? No es una obra mística de un monje, ¿cierto?, que está reflexionando. Eso es místico, eso es espiritualismo. Nosotros no creemos en el espiritualismo. Lo espiritual, la gente cree que es algo etéreo, algo que no se puede tocar. Eso no es espiritual. Intangible, correcto, exacto. Lo espiritual es algo real, queridos, muy real. ¿Y qué es tangible? ¿No? Y Dios no es intangible, ¿cierto? Eso es lo que se enseña en la filosofía griega, enseñaba eso de lo etéreo, ¿cierto?, de la idea, de lo que no existe. La idea bíblica es concreta. El Espíritu Santo es un ser concreto. ¿Y cuál es la obra real que es el Espíritu Santo? 3 cosas. Convence de pecado. En el pasado, pecado, ¿cierto? Yo me arrepiento. Dice que, ¿qué más? Justicia. ¿Sí? Presente. Justificación por la fe. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, usted es justificado y sus pecados son borrados. Y de juicio. ¿Cuándo es el juicio? Futuro, ¿cierto? Cuando cada persona tiene que dar cuenta por sus acciones. Pero la obra del Espíritu Santo es aún más real todavía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fija las verdades en la mente. Fija las verdades. ¿Es así? Fija en la mente. Y no solamente el Espíritu Santo me dice mis errores, las cosas malas que hay en mí, sino dice que las saca de mí. Y cuando saca esas cosas malas, recién puede implantar o trasplantar, ¿qué cosa?
un corazón nuevo. Yo sé bien eso, porque a mí me trasplantaron, ¿cierto? El ojo izquierdo que tengo acá, la córnea, ¿cierto? Algunos me molestan porque una córnea es una mujer, ¿cierto? Bueno, 40 años. Una mujer de 40 años, obviamente estaba muerta. Una fue para una mujer, para una chica, y ella tenía los dos ojos, y yo tengo un queratocón, una enfermedad degenerativa en el ojo, que el ojo se vuelve, digamos, de su curva, el ojo es cóncavo, ¿cierto? O sea, tiene una curva, y el ojo se vuelve plano, ¿cierto? Al final el ojo se revienta. Entonces, finalmente, me trasplantaron, ¿cierto? Entonces, el trasplante, uno puede, la córnea no es un órgano, ¿cierto? Es una membrana que tiene entre 80.000 y 90.000 células que mi ojo, mi cuerpo tiene que hacer vivir, también la puede rechazar. ¿Me entender? Entonces, pero eso permite, gracias a ese trasplante, de que yo pueda ver, no veo 100%, ¿cierto? Pero por ahora les veo la cara, ¿cierto? Ustedes. Entonces, pero eso permite que yo pueda ver. Entonces yo entiendo muy bien qué es trasplante. Trasplantar es un acto de amor, ¿cierto? Porque no me costó ni un centavo de la cual no se dona, ¿verdad? Es un acto de amor de la familia que hace a las personas. Sí, hay que donar, ¿por qué no? ¿Quién dice que hay que donar? Hay que ser donadores de órganos, ¿por qué no? Si el cuerpo es una tontera, los órganos se desintegran, mejor darle a otra persona que viva, ¿no? Dios va a hacerte el cuerpo completo. Entonces, en esa perspectiva, el asunto de trasplantar un corazón nuevo yo lo entiendo muy bien. Es un acto de amor de Dios. Dios quita la antigua naturaleza que tenemos, implanta una nueva naturaleza en el ser. Eso no lo puede hacer un psicólogo, un psiquiatra, ni nadie, porque no es algo humano, es algo sobrenatural y es algo real que Dios hace en vida. Pero para que eso ocurra, primero hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, arrepentirse, clamar a Dios para ser perdonados por Dios. La Biblia habla de cosas reales, hermano, no habla de fantasía ni de fábula. Esto es real, la conversión es algo real. Pero muchas veces la conversión en muchos de nosotros no es real, es porque nosotros impedimos que no sea real. Dios no puede hacer nada a menos que nosotros permitamos que Dios haga. El diablo se mete en nuestras vidas, Dios no. Dios no anula tu conciencia ni tu voluntad. Dios pide permiso primero. Si tú quieres dejar de entrar, Él va a entrar y va a controlar tu vida. Pero si tú no les permites, Dios no lo va a hacer. Y es por eso que acá habla de la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo la iglesia va a recibir esa promesa del Espíritu Santo? No es algo colectivo, es algo individual. La sierva de Dios dice que algunos estarán, digamos, como que nada, y otros estarán, ¿cierto?, fervientes, no gritando ni saltando, sino que van a estar, ¿cierto?, gozosos por ese primer amor que tienen estos muchachos que ustedes ven que tenemos en la iglesia. Ese espíritu es el que necesita la iglesia, ¿verdad?, para terminar la obra. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que influya en nuestros pensamientos. Y entonces cuando el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, entonces nosotros vamos a dejar de ser mundanos, ¿cierto? Vamos a dejar de amar al mundo. Y vamos a dejar de estar divididos entre la iglesia y el mundo. Muchos de nosotros estamos divididos en nuestro corazón. Y hay cosas, ¿cierto?, personas que influyen en nosotros, que nos hacen ir más para afuera que para adentro. Nosotros tenemos que dejarnos no influir por las personas o por lo que nos dicen, sino por el Señor. Tenemos que escuchar la voz de Dios. El Señor quiere que usted esté comprometido acá, pero nunca lo va a estar a menos que usted haga esto, que usted tenga un verdadero arrepentimiento. Lo demás es a veces remordimiento que algunos sienten. Esa no es conversión. La verdadera conversión es odiar el pecado. Que lo que ahora lo que te gusta, vas a ver cuando estás convertido ya no te gusta, ya empiezas a aborrecer eso. Y no es que te va a ver un místico apartado, no digo eso, porque Jesús nunca dijo eso. Vivir entre la gente sí, e influir nosotros entre la gente sí, pero por un acto sobrenatural que Dios hace en el corazón del hombre, el acto de conversión. Y la Biblia nos explica que Dios quiere cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne que pueda ser sensible a la influencia del Santo Espíritu. Termino diciendo lo siguiente: el apóstol Pablo dice que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. No las va a entender y se va a reír, va a encontrar ridículo, porque es un corazón no convertido. Solamente el hombre espiritual
no espiritualista, sino espiritual, o sea, que tiene una relación constante con Dios, con su palabra y la oración, es el hombre o la persona que pueda entender las cosas del corazón de Dios, las cosas que quiere Dios para ti. Es por eso que yo quiero hacerle un llamado en esta mañana, tarde ya, 12:15. Es que, hermanos, tenemos todos los elementos para que esta iglesia sea una iglesia triunfante y para apurar la venida del Señor. Eso depende de nosotros, no de nosotros, de cómo nosotros cambiemos nuestra actitud, nuestra indiferencia de nosotros mismos de adentro. La gente de afuera nos mira, pero no ve nada diferente en nosotros. Ve a un mundano más muchas veces de nosotros, a una persona igual a nosotros, no ve ni una diferencia. Y por eso que la gente no se convierte, porque nosotros damos un mal testimonio de nuestra conversión, pero no estamos realmente convertidos. Cuando se produzca la verdadera conversión en nosotros, entonces esta iglesia ya va a tener que buscar otro lugar para estar vacía. Mire cómo está esta iglesia prácticamente vacía. No viene gente. Tenemos que pensar eso, como yo lo estoy pensando. Tenemos que hacer la diferencia. Tocar trompeta, convocar asamblea, santa convocación, ayunar, proclamar, santificar la reunión. Hagamos eso. Cambiemos nuestra vida para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo y terminemos la obra. Y esta